acta de la sesión 70 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 71 queda a disposición de de las señoras y señores diputados. La cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Municipalidad de Colchane de fecha 8 de octubre, en respuesta al oficio 229 de esta comisión, por el cual remite información sobre el estado, actualización e implementación del Plan Comunal de Emergencia. También un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, de fecha 8 de octubre, en respuesta al oficio 133 de esta comisión, sobre una solicitud de informar la cantidad de personas desaparecidas y fallecidas a causa del mega incendio de la región de Valparaíso en el mes de febrero pasado, mediante el cual comunican su respuesta que los antecedentes fueron derivados a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, cuyas respuestas también a dichos requerimientos se adjuntan a este oficio. Un correo del señor Héctor Contreras de Preve Chile S.p.A. de fecha 14 de octubre, por el cual reitera la solicitud para que la Comisión revise la ley respectiva y la modifique para que la exigencia de coordinar los planes de emergencia con bomberos no sea obligatoria o que el ingreso del plan a los cuerpos de bomberos y voluntarios no tenga costo. También un oficio de la Subsecretaría de Educación, de la Subsecretaria de Educación, señora Alejandra Arratia, de fecha 7 de octubre, que responde al oficio 172 de esta comisión, mediante el cual informa sobre la implementación del simulacro Cooper en los establecimientos educacionales del país. Una nota también de la jefa del Comité Social Cristiano Independientes, de fecha 15 de octubre, en que comunica que la diputada señora Sara Concha Smith reemplazará a la diputada Francesca Muñoz González en la sesión del día de hoy. Y el mismo tenor, una nota del jefe del Comité del Partido Republicano, de fecha 15 de octubre, por el que comunica que el diputado Luis Sánchez Osa reemplazará al diputado Cristian Araya Lerdo de Tejado durante la sesión del día 15 de octubre de 2024. Eso es todo, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? No habiendo algún requerimiento, quiero pasar al punto varios. Diputado Lago Marcino tiene la palabra. Bienvenido a la comisión. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, quería solicitar un punto vario, producto de que inicialmente el bono de acogida para los sectores damnificados por el mega incendio de la región de Valparaíso se iba a extender hasta el mes de julio. Luego se extendió por 3 meses, es decir, incluyendo agosto, septiembre y octubre. Y ya estamos partiendo octubre, el proceso de reconstrucción va en demasía lento, producto que se ha ocupado la modalidad de construcción de la política habitacional habitual y no una en específico. Han habido muchos problemas con las entidades patrocinantes porque las personas damnificadas tienen que buscar las entidades patrocinantes, a veces no le contestan la misma, no le piden toda la documentación, es decir, habían habido muchas dificultades. Eso me ha tocado constatar en el mismo terreno. Y tenemos la extensión del bono de acogida mientras la delegada presidencial regional se comprometió con los damnificados. Hay un video dando vuelta por redes sociales, se lo puedo remitir a la comisión, señor presidente, en la cual ella se comprometía a que todos iban a recibir el bono de acogida hasta que tuvieran su solución habitacional definitiva. Ni siquiera temporal, porque hay algunos que lo dejaron de recibir una vez recibieron la vivienda de emergencia. Y también la Seremi de Gobierno que planteaba que se iba a recibir hasta el 31 de diciembre. Y estamos conociendo que finalmente no se va a recibir ni hasta que tengan la vivienda definitiva, ni hasta el 31 de diciembre, sino que se va a extender hasta finales de octubre. Entonces, claramente aquello es impresentable. En verdad, los sectores damnificados de Viña del Mar y Quilpué están bastante enardecidos. Me toca a mí representarlo como diputado, al menos de Viña del Mar, pero también conociendo muchas personas de la comuna de Quilpué. Y yo quería, señor presidente, si usted tiene a bien y esta comisión tiene a bien por su intermedio, solicitar su oficie al Ministerio del Interior a fin de conocer cuál es la real versión o el real temporalidad del bono de acogida. Porque la Seremi de Gobierno plantea hasta el 31 de diciembre, la delegada presidencial regional de Valparaíso plantea hasta que tengan la vivienda definitiva y finalmente sabemos que, lo hemos conocido por las resoluciones oficiales, que hasta el 31 de octubre, es decir, no se condice lo que el Ejecutivo hace con lo que
dicen sus autoridades a nivel regional. Y creo que necesitamos una versión definitiva y creo que esta comisión de emergencia, desastre y bombero puede tener a bien, si usted lo estima, solicitar dichos antecedentes para tener una versión fidedigna del Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Entonces pido el acuerdo para oficiar a la ministra del Interior, Carolina Toa, a razón de que dé cuenta cuál es la situación real del bono de acogida, una versión final, ya que existen variados discursos que no se condicen con la realidad. Eso sería, diputado, ¿no es cierto? ¿Tomamos el acuerdo entonces? Sí. Acordado. Bueno, ¿algún otro punto vario? Bien, entramos a la tabla entonces. Bueno, en la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir a la directora nacional de Senapred, a objeto de que se refiera a la circunstancia de encontrarse el servicio de registro de información de ICOM por el no pago de los servicios contratados para enfrentar el combate del mega incendio acaecido en Valparaíso el mes de febrero pasado. Se ha invitado para estos efectos a la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención, Respuesta y Desastres, Senapred, señora Alicia Cebrián López, quien asiste junto al encargado de comunicaciones, el señor Alfredo Lagos Maluenda. Directora, bienvenida a esta comisión. Primero felicitarla por la confirmación en su cargo. Sabíamos que estaba como subrogante. Hoy directora, digamos, ya en ejercicio oficial, así que tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión. Agradecer la invitación para poder explicar esta situación, esta información que en relación a la aparición de Senapred en el boletín comercial. Creo importante para poder explicar cómo se gesta esta situación, brevemente explicar por su intermedio, presidente, a los integrantes de la comisión cómo es que Senapred hace las adquisiciones y las contrataciones de los servicios durante una emergencia. Senapred tiene la facultad de poder solicitar a los proveedores que están en convenio marco la entrega de elementos de emergencia y la contratación de algunos de los servicios para atender una situación de emergencia sin contar con la disponibilidad presupuestaria en el momento de solicitarlo. Ello porque los fondos con los que se pagan estos servicios están en una glosa excedible en el presupuesto de la Subsecretaría del Interior, en la glosa 07. Esa glosa contempla la facultad de poder comprometer gasto y después regularizarlo, y esa glosa tiene una apertura presupuestaria al inicio del año presupuestario que corresponde y se va incrementando con las modificaciones presupuestarias que se va haciendo a través de la Dirección de Presupuesto. Entonces, Senapred lo que hace es solicitar los elementos y los servicios para atender una situación de emergencia. Y una vez que esos servicios o esos elementos están entregados o los servicios prestados, se procede a la regularización de esa compra vía hacer una solicitud a la Subsecretaría del Interior con el detalle de los recursos que se necesitan para cubrir ese gasto. En el intertanto se hace la gestión desde la Subsecretaría del Interior a la Dirección de Presupuesto para poder tener esos recursos. Nosotros nos dedicamos a poder hacer la regularización, vale decir, iniciar todo el expediente por cada uno de los gastos con los proveedores, con el respaldo, la solicitud que hacen los municipios a través de los informes alfa, de las peticiones, los respaldos de la situación de emergencia, etcétera, de manera que cuando se nos entregan los recursos correspondientes a ese gasto, nosotros pagamos. Ese es, en resumidas cuentas, el proceso de cómo nosotros gestionamos los recursos de emergencia, recursos que por lo tanto no están en el presupuesto de Senapred, no forman parte del presupuesto, son recursos extra presupuestarios que se van incrementando en la medida que nosotros vamos solicitando esos recursos. Por lo tanto, año a año el monto es distinto porque va a depender de la cantidad de emergencia y del impacto que éstas tengan.
En relación a la información de que Senapred estaría en el boletín comercial, quiero informarle, presidente, por su intermedio, que la mitad de la deuda que aparece publicada en el boletín es deuda que está pagada, que tenemos los certificados de pago y que se le ha solicitado a los proveedores con el envío del certificado aclarar ese ingreso en el boletín, y eso a la fecha no ha sucedido. Hemos vuelto a reiterar a los proveedores con el envío de los certificados correspondientes para que puedan informar al boletín que eso está cancelado y podamos salir del boletín comercial. Y la otra mitad de la deuda es deuda que corresponde a distintas emergencias. La mayoría son producto de incendios forestales, no solo del incendio de Valparaíso, también de otros incendios, y son publicaciones que han realizado entidades financieras que, por la vía del factoring, adelantaron los recursos a los proveedores para que pudieran mantener sus negocios, digamos, y quienes nos han publicado son estas empresas financieras que adquirieron este compromiso con el proveedor, ¿ya? Esas son las publicaciones que aparecen en el boletín. De ese monto que está publicado, como le explico, presidente, por su intermedio, la mitad ya está cancelado con sus respectivos certificados que verifican que eso fue así, y la otra mitad corresponden a publicaciones que han hecho entidades financieras que vía factoring han adelantado los recursos a las empresas. Todo esto lo hemos venido gestionando desde el primer momento. Digamos, nosotros hacemos un seguimiento permanente a la cantidad de compromisos que Senapred va adquiriendo. Esto es un flujo constante, ¿no? Todos los días se hacen requerimientos de emergencia, todos los días se regulariza. Esto tiene un flujo de días que es variable. Tenemos proveedores que entregan la guía de despacho y los respaldos correspondientes a la entrega del servicio o de los elementos prontamente, otros se demoran 30 días. En la medida que eso va llegando, nosotros vamos haciendo la gestión, por lo tanto es algo que está en permanente gestión. Y el día de ayer se nos entregaron recursos adicionales a lo que ya teníamos en gestión para poder ir pagando el resto de compromisos que tenemos. Por lo tanto, hoy día se hicieron los compromisos de pago y mañana deberían estar canceladas a estas empresas financieras que están con la figura del factoring el monto que aparece publicado en el boletín, más el otro monto que tenemos trabajado vía confirming, que es otra figura muy parecida a esta de factoring, y seguir pagando el resto de servicios que tenemos ya totalmente tramitados, vale decir, con su expediente de pago completo, resolución, contrato, órdenes de compra y respaldos. A la fecha, lo que Senapred ha gastado en términos de prestaciones de elementos de emergencia y contratación de servicios para atender las distintas situaciones de emergencia suma más de 86.000 millones de pesos a la fecha. Y de eso, aproximadamente 52.000 corresponden a incendios forestales. El resto son otras emergencias, sistemas frontales y otras situaciones, emergencias menores, etcétera. Y el monto que hasta hoy día aparecía publicado en el boletín comercial son 913 millones. O sea, quiero ponerlo también en el contexto de los 86.000 que hemos comprometido. 913 millones es lo que están en esta figura que le explico, presidente, por su intermedio, de entidades financieras que adelantaron los recursos a distintas empresas con la figura del factoring y que nos publicaron en el boletín por el tiempo en que se ha demorado el pago, situación que mañana debería estar
totalmente aclarada, y con el certificado vamos a solicitar, obviamente, que se nos saque del boletín comercial. Eso es, a grandes rasgos, presidente, la situación. Creo que es importante sí poner en contexto el monto que está publicado en el total de recursos que gestionamos normalmente como Senapred, y como le digo, es un monto variable que va a depender de la cantidad de emergencias que tengamos durante el año. Los recursos que nos entregaron ayer se van sumando para poder ir pagando el resto de servicios y elementos que habitualmente se van gestionando. Y como le digo, esto es un proceso de todos los días nos llegan requerimientos, llegan respaldos de proveedores, se realizan los trámites de solicitud de recursos, de la elaboración de los expedientes de pago, para, una vez que lleguen los recursos, proceder a cancelar de manera inmediata. Muchas gracias, directora. Diputado Cifuentes tiene la palabra. Gracias, directora, y me sumo también a las felicitaciones por su nuevo cargo. Tengo varias interrogantes que dicen en relación con el flujo del proceso. Entiendo bien esto de que es una cuenta extraordinaria, digamos, que es extra presupuestaria y todo, pero la cuestión es, este es un proceso que se ha dado antes también, digamos, no es la primera vez que hay un reclamo de proveedores respecto de Senapred y antes de la ONEMI. Y yo sé que este además es un procedimiento que se sigue desde hace mucho tiempo, digamos. La primera pregunta es, ¿cómo prevén ustedes evitar en el futuro que se acumulen estos pagos? Y cómo, digamos, mejorar el procedimiento de tal manera de, ojalá, poder cancelar en los 30 días que el Estado tiene comprometido, digamos, como pago a sus proveedores, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, no sé si han pensado hacer una modificación en la ley de presupuesto que permita que ustedes tengan una caja, digamos, de administración directa, que se vaya a hacerlo un poco al revés, ¿no? Que partan con un saldo inicial que les permita hacer frente a parte de los grandes problemas que tenemos a cada rato, y que eso, digamos, signifique que se haga por rendir y que la DIPRES contra rendición vaya nuevamente reponiendo ese capital de trabajo, entre comillas, ¿no? Porque eso pareciera ser más razonable que el procedimiento antiguo que implica que ustedes gastan y que después rinden y después la DIPRES autoriza la transferencia, digamos. Y en tercer lugar, si tienen alguna estadística de cuántos días son los que en promedio, digamos, demoran en materializar el pago finalmente. Gracias, presidente. Directora, ¿esperamos, diputado Ayerso, que responda o quiere al tiro inmediatamente? Diputado Ayerso, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, saludar y desearle buenas tardes a la directora de Senapred y felicitaciones por el cargo. Mire, yo tengo varias dudas también, al igual que el diputado, porque de hecho en la comisión de incendio se plantea incluso reformular Senapred, porque salió en el informe y de hecho lo han dicho otros diputados que la gestión de Senapred se ha puesto en duda. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión respecto de este tema, porque acá vemos que lamentablemente aparece en DICON y usted nos viene, nos explica la situación, sabemos que son temas administrativos, sin embargo no corresponde, porque a mi juicio todas las entidades públicas tienen que dar el ejemplo. ¿Ya? Entonces no podemos estar, si hay un proyecto de ley, hay una ley de hecho que dice que hay que pagar los 30 días, las pymes y todo, tenemos que cumplirla, tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo y las instituciones públicas tienen que estar así. Entonces, primero me gustaría saber si existe algún sumario o si existe alguna medida, qué medidas han adoptado en Senapred respecto a esta situación. Segundo, si es necesario ampliar el presupuesto, porque si es por falta de presupuesto o porque en realidad estos mega incendios no fueron esperados, no se esperaron el dinero que se gastó, quizás hay que aumentar el presupuesto, si es que es así. ¿Qué rol ha cumplido el Ministerio del Interior en este caso? Si es que hay alguna
medida que ha tomado incluso el Ministerio del Interior respecto a este tema. Y por último, saber si es que van a reformular efectivamente como pide la Comisión de Investigadores de Incendios, Senapred, o no. Esas son las preguntas. Gracias, Gracias, presidente. diputado Yarzo. Diputado Bobadilla tiene la palabra. Presidente, lo primero, adherirme a los buenos deseos que han expresado mis colegas, a los buenos deseos de que tenga éxito, que sea una gestión exitosa, directora, porque si le va bien, vamos a disminuir al máximo los riesgos y las consecuencias de algunas desgracias que año a año nos toca vivir, así que tenga mucho éxito. Dicho eso, presidente, tengo entendido que bajo la presidencia del diputado Venegas, y si no fue el diputado Cifuentes, ¿ya? Uno de los dos pueden dar testimonio que este tema, junto a otros diputados, yo planteé el año pasado o el año antes pasado, que se produce exactamente la misma situación. O sea, es una situación que se está repitiendo año a año. Y yo sugeriría, presidente, por cierto, entendiendo las cifras y las motivaciones y las razones que da la directora, que nosotros debiéramos invitar, ahora si la pudiéramos citar sería fantástico, pero podemos invitar a la ministra del Interior para que venga a dar cuenta de esta situación. Porque si es el Ministerio del Interior quien tiene los recursos y no los entrega oportunamente, porque aquí debiera ser, como lo dice el diputado Yarzo, o sea, cumplir con lo que manda la ley, 30 días y pagar. Porque yo, y esa es una pregunta que quizás pudiera compartirnos usted, directora, yo creo que aquí hay involucradas quizás muchas pymes, pequeñas empresas que le prestan servicios. Y terminan de espalda. ¿Por qué? Porque no se les paga oportunamente. ¿Hay alguna estadística, hay información respecto de cuántas empresas pudieron haber quebrado producto de esta situación, que no se les paga oportunamente? Si no la hay, bueno, no está la información, pero si la tiene, que la comparta con nosotros. Entonces, pero voy al punto, presidente. La institución creo que, por cierto, que podrá tener responsabilidad, pero aquí la responsabilidad mayor la tiene quien entrega los recursos. Y si es el Ministerio del Interior, yo le sugiero, presidente, que como medida de esta comisión invitemos a la ministra, ¿ya? Y solicitarle, por cierto, en esa reunión que nos dé a conocer las medidas que como ministerio están tomando para corregir esta situación, porque a mí no me sorprendería que el próximo año tengamos a la directora nuevamente invitada a la comisión para referirnos al mismo tema. Entonces, aquí tenemos que buscar alguna solución. Y que esa solución yo entiendo que no la tiene Senapred, sino que la tiene el Ministerio del Interior. Perfecto. Eso, presidente. Antes de dar la palabra al diputado Venegas, tomamos el acuerdo y a la diputada Riquelme, tomamos el acuerdo entonces para invitar a la ministra del Interior para la próxima sesión. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Diputado Cifuentes. Yo agregaría El micrófono. si fuera posible que la acompañara la directora de presupuesto, porque ahí es donde también hay, creo yo, algo que hacer respecto a esto que yo planteaba de generar un capital de un fondo, digamos, para hacer las rendiciones al revés y no esperar, digamos, la modificación del decreto. Entonces tomamos el acuerdo, ya que vamos a entrar en el tema de la discusión presupuestaria, que invitemos a la ministra del Interior y a la directora de Senapred, o sea, de IPRES. ¿Sí? Se toma el acuerdo, acordado. Diputado Venegas tiene la palabra. No, señor presidente. Presidente, solo para reafirmar lo dicho por el colega Bobadilla, y que usted se adelantó respecto del oficio que va a solicitar. Yo creo que hay que dar una señal clara y contundente. O importa o no importa esta comisión. O importa o no importa la Senapred. Esa es una señal mucho más fuerte y pareciera no importar. Porque de verdad parece que nos olvidamos que tuvimos un incendio donde hubo cientos de muertos.
Parece que nos olvidamos de la situación que estamos viviendo. Parece que fuera esto una cuestión de carácter aleatorio, una comisión más, una institución más. Y resulta que al final prácticamente el acontecimiento más trascendental que hemos vivido ha sido incendios de esta naturaleza. Y entonces o nos vamos a tomar desde el Estado, con las institucionalidades que corresponden, con la seriedad que corresponde a este tema. Así que yo adscribo completamente a la protesta del actuar respecto del Ministerio del Interior en torno a las obligaciones que tiene que cumplir para que Senapred efectivamente esté a la altura. Cuando se dio la discusión de la Senapred, fue una discusión de cerca de 11 años prácticamente, desde que se empezó a generar, ¿no es así? 11 años configurándose y conformándose una institucionalidad destinada a la prevención de las emergencias, de las catástrofes, tratando de otorgar nuevas responsabilidades, tratando de tener todo un nuevo diseño, etcétera. Y entonces, ¿qué sacamos con tener una discusión de 11 años de generar una nueva institucionalidad si no les damos los recursos suficientes para que puedan lograr su cometido? Y yo creo en ese sentido, presidente, que hay que ser mucho más contundente. Y quiero aprovechar esta intervención para señalar que, sin perjuicio que aquí se están tratando en esta comisión muchas cuestiones muy relevantes, yo quiero que volvamos a discutir respecto al tema del incendio. A mí me parece que, y a propósito de este mismo tema, disculpen que me tome de la misma palabra, pero para asociar esta misma situación, a mí me parece que esta comisión debería tener un rol mucho más efectivo, inquisidor respecto de lo que fueron los incendios. Yo no entiendo por qué de repente hubo comisiones anexas, comisiones de investigadoras, cuando la comisión que permanentemente tiene el diseño, la política pública asociada a estos temas del incendio, no lo ha hecho. Y yo hago un llamado como para que incluso retomemos la discusión, porque a mí seguramente, al igual que muchos de mis colegas, cuando ha ocurrido, por ejemplo, el tema de la CONAF, de la institución de CONAF, etcétera, nos llaman para preguntarnos qué es lo que ocurrió, y la verdad es que nosotros no tenemos respuesta, porque prácticamente todos los temas del incendio más grande que existió este último tiempo se trasladaron a otros lugares y no a la comisión, donde yo creo que nosotros deberíamos profundizar y tomar esto que está pasando con la Senapred a propósito de lo que se está viviendo, donde se conoce públicamente por las deudas a Senapred, y eso yo no lo encuentro conseguir. Así que reafirmo los dichos anteriores, ojalá que tenga un tono de protesta. Yo ya lo he dicho, yo muy oficialista seré, pero resulta que hay cuestiones que cruzan el tema transversal, y que ojalá retomáramos un poco lo que concerniente a los incendios que vivimos en nuestra zona, porque es acá donde principalmente, no digo que otras instituciones, otras comisiones no deban haber tenido cabida, pero es acá es donde tenemos que profundizar mucho más respecto a esa situación. Muchas gracias, diputado Venegas. Vamos a incorporar dentro del requerimiento de la presencia de la ministra del Interior, Carolina Toá, en esta comisión, la identidad de las 137 personas fallecidas en este mega incendio, según oficio de la PDI que nos llegó el día de hoy. Así que, para ser presente, yo, reafirmo sus palabras, diputado Venegas, le encuentro todo el sentido del mundo, y volvemos a insistir, no olvidarnos que detrás de este mega incendio hubo 137 chilenos que fallecieron. Finalmente damos la palabra a la diputada Riquelme. Quiero darle la bienvenida, diputada. Qué bueno que esté de regreso. Sabíamos que está bien delicada de salud y nos gusta que esté acá aportando a esta comisión con todo su conocimiento, sobre todo siendo bombera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, por la bienvenida. Muchísimas gracias a todos los colegas que llamaron y se preocuparon. Eso, muy contenta de volver a esta comisión en los que estamos aquí la hemos elegido precisamente por nuestra vocación. Y primero felicitar a la directora, no sabía que su nombramiento había sido ya confirmado, así que la felicito por su intermedio, presidente. Sí, un gran acierto, sin duda. Alguien que sabe de este tema y que pertenece a la institución, algo que valoramos absoluta y completamente. En segundo lugar, me gustaría saber, por las consultas que me han llegado y que lo compartimos nosotros en el WhatsApp de la comisión, respecto de dos empresas determinadas. Una es Ambioar, que es el tema de los helicópteros, y otra es la empresa Aeroservicios Sociedad Anónima.
Son esas dos empresas específicamente que me gustaría saber en qué situación se encuentran los pagos. Me preocupa por el tema de los helicópteros. La vez pasada había una deuda de más de 1.000 millones, que personalmente pedí una audiencia con la ministra del Interior, puesto que íbamos a tener problemas si no pagábamos parte de esa deuda. Y como muy bien lo han dicho los colegas, esto no es responsabilidad de Senapred. Senapred es la que gestiona estos oficios y estas solicitudes y estos requerimientos, pero no es quien paga, ¿no? Estos recursos vienen del gobierno, en este caso de las delegaciones presidenciales y del Ministerio del Interior, son fondos de emergencia. Por lo tanto, yo creo que podemos ir un poco más allá. Todos sabemos lo reacio que son las autoridades de mi gobierno a venir a esta comisión, ¿verdad? Que la ministra del Interior probablemente no va a venir, tampoco va a venir la directora de IPRES, hemos esperado muchas veces al ministro de Hacienda y así sucesivamente, que es muy lamentable y sin duda que muy reprochable. Creo que pudiésemos tal vez avanzar en un proyecto de resolución en conjunto de esta comisión, que modifique, no me acuerdo cómo se llamaban los oficios que mandan que mandan de Senapred al gobierno regional con los requerimientos, tiene un nombre ese oficio. ¿Cómo? ¿Los FEMED? FEMED, ya. Yo me acuerdo que producto de los reclamos que hicimos desde esta comisión, se permitió que los alcaldes también pudiesen elevar los requerimientos, ¿ya? Y pudiesen gestionarse más rápido. Entonces yo creo que esto no es un tema completamente legal, sino que también es un tema de procedimiento. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es agilizar los procedimientos para que en las emergencias se traten como situaciones de emergencia, no solo en las licitaciones, sino que en los pagos. ¿Qué es lo que significa esto? Sin entrar con la cautela debida, que no exista obviamente corrupción en aquello, pero ¿qué es lo que pasó en la emergencia pasada? ¿Se acuerdan ustedes cuando se hacían un montón de encuestas, que era la encuesta de la vivienda, la encuesta de la emergencia, la encuesta de no sé qué, y la encuesta, que eran como 4 encuestas que se tenían que, las fichas, ¿cierto?, que había que levantar? Bueno, precisamente desde esta comisión salió la necesidad de unificar aquello. Y yo creo que sería muy legítimo que de esta comisión se pudiese unificar también el tema de los pagos. Cuando Senapred levanta el requerimiento, no solo lo revisa Senapred, sino que luego entra una procedencia de parte del delegado presidencial y luego pasa a una unidad contable técnica de las delegaciones presidenciales. Y esas unidades técnicas cuestionan lo que la entidad técnica que Senapred ha dicho. Entonces tenemos una doble revisión técnica que no procede. Y ahí se produce el estancamiento, por lo menos en mi región es lo que ha sucedido. Hay un organismo técnico que es Senapred, y ese cuestionamiento por parte de la delegación presidencial de alguien que ve contabilidad o que ve los dineros no corresponde cuando se trata de una emergencia. Por lo tanto, yo creo que de esta comisión, presidente, podría salir un proyecto de resolución en el mismo sentido que podamos agilizar los procedimientos. Disculpe la extensión, pero me debía como un mes de licencia. Gracias, presidente. Está bien. Muchas gracias, diputada Riquelme. Directora, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo lo primero que quisiera mencionar antes de ir respondiendo pregunta a pregunta es que quiero dar la certeza de que no está comprometida la respuesta a ninguna situación de emergencia producto de esta situación. Ya. No está comprometida. No tenemos la tranquilidad de que, si bien han habido demoras en algunos de los pagos, la relación con los proveedores fluye, digamos, tal como le mencioné recientemente. Esto es un constante de solicitudes de manera permanente. Tenemos las grandes emergencias, son las que públicamente tienen mayor connotación, pero todos los días ocurren situaciones de emergencia menores en las distintas comunas, provincias, regiones que se gestionan con proveedores, se hace la solicitud de elementos y los elementos llegan o los servicios llegan a las personas que lo requieren en el minuto que así lo requieren. Por lo tanto, dar completa certeza y seguridad de que no está comprometida la respuesta para una futura emergencia producto de esta situación. Lo segundo es poder aclarar, quizás no fui lo suficientemente clara, que para esta situación hemos tenido todo el apoyo del Ministerio del Interior en términos de poder gestionar los recursos necesarios en la medida que nosotros los vamos solicitando. Quisiera volver a insistir en que la glosa
por la cual se cancelan estos recursos es una glosa que está en el presupuesto de la subsecretaría, que es excedible y que se va incrementando en la medida que los recursos se van solicitando y se van realizando las modificaciones presupuestarias que hace la Dirección de Presupuesto. No hay cómo saber al inicio del año cuántos recursos se van a necesitar en el transcurso de ese mismo periodo, por eso es una glosa excedible que parte año a año con una apertura presupuestaria. Pero hemos tenido todo el apoyo desde el Ministerio del Interior para poder aclarar esta situación y agilizar todos los trámites y los recursos que necesitamos para cumplir con los compromisos. En relación a lo que menciona el diputado Cifuentes por su intermedio, presidente, si efectivamente yo tengo información que no es primera vez que ocurre esta situación, por lo menos no en periodos anteriores. Esto es bien relativo porque han habido años en que la necesidad de recursos de emergencia son infinitas, digamos, ¿no? Entre el 2014 y el 2018 hubo una cantidad de situaciones de emergencia una tras otras que requirieron y que pusieron una presión presupuestaria a esta glosa de manera importante. Quiero también decir, presidente, por su intermedio, que esta glosa de emergencia no solo concurre Senapred para solicitud de financiamiento, sino que también, como mencionaba la diputada Riquelme, también las delegaciones presidenciales gestionan recursos de emergencia. Nosotros como Senapred lo que hacemos es comprometer recursos para la compra de elementos de emergencia, vale decir cajas de alimento, kit para aseo, elementos de herramientas, nylon, etcétera. Dentro de los elementos de emergencia están incluidas las viviendas de emergencia y solo como servicio contratamos los servicios de hora vuelos de helicópteros y la instalación de las viviendas de emergencia, la conexión eléctrica, sanitaria y de agua. Todo el resto de servicios que se requieren para atender una situación de emergencia se gestiona vía delegaciones presidenciales. Nosotros como Senapred no gestionamos el resto de los servicios. Por lo tanto, esa glosa presupuestaria concurren también las delegaciones con un procedimiento similar al que hacemos nosotros en términos de solicitar el servicio y regularizar con posterioridad para solicitar los recursos y después proceder a cancelar. Dentro de las cosas que hemos estado trabajando, presidente, para responderle al diputado Cifuentes, es con Interior y con la DIPRES poder revisar el proceso que tiene el pago de los recursos de emergencia, porque en un año que no es particularmente demandante en situaciones de emergencia, el proceso fluye de manera eficiente, digamos, ¿no? Y logramos en muchas ocasiones poder dar cumplimiento oportuno al pago con los proveedores. Pero en años donde se tensiona mucho el gasto producto o que son situaciones de emergencia muy grandes, con mucho gasto o una seguidilla de situaciones de emergencia, este proceso se ve un poco enlentecido y lo que estamos haciendo es revisar cómo podemos quitarle procesos administrativos sin debilitar el control el buen uso de los recursos, de manera de hacer más eficiente este proceso, porque cada revisión le va sumando días, sin duda, a Nosotros internamente estamos revisando cómo acortar también los días de revisión. Hay días que son de responsabilidad del proveedor, que tiene que entregar la documentación que respalde la entrega de elementos o el haber cumplido con el servicio para el que se le contrató. Hay servicios que se extienden por más de 30 días, lo tuvimos con las viviendas de emergencia, lo hemos tenido también con horas vuelo de helicóptero, que se extienden en el tiempo, más allá es más extenso el servicio que solo la prestación de la entrega de un elemento de emergencia. Por lo tanto, estamos revisando eso para poder acortar esos tiempos de manera de que el trámite sea más corto. Hemos también propuesto en la formulación presupuestaria, con el apoyo del Ministerio del Interior, poder generar alguna glosa en el presupuesto de Senapred o algún programa presupuestario para que los recursos sean extra presupuestarios y no ingresen al presupuesto de Senapred, porque si no nos distorsiona el presupuesto que tenemos para el funcionamiento del servicio para atender estas situaciones de emergencia. Y eso es algo que estamos trabajando con la Dirección de Presupuesto de manera de buscar la mejor manera para ver cómo canalizar esto y generar un poco más de autonomía al servicio, de manera de poder dar cumplimiento a los compromisos que el mismo servicio suscribe con
las restricciones propias de una glosa que se puedan acordar en términos de qué es lo que podemos comprar, hasta qué monto podemos comprometer, etcétera, y eso se está trabajando y esperemos que en la discusión presupuestaria, que vamos este jueves a la presentación, podamos... ¿Viene incluido ya algo de eso? Entiendo que viene una propuesta para incorporar, para que las glosas sean vinculantes con la de la Subsecretaría del Interior. Quiero decir además que este apoyo desde el Ministerio del Interior también se ha visto de manera concreta. El presupuesto, el proyecto de presupuesto para Senapred para el próximo año tiene una expansión de un 30,2%, que es un crecimiento importante que nos va a permitir no solo fortalecer en términos del recurso humano en las regiones, que es nuestra preocupación, en las provincias, que no tenemos presencia en provincia, el Senapred, sino que también nos va a poder permitir fortalecer mucha tecnología que está llegando a su límite de obsolescencia, sistemas de telecomunicaciones, que es necesario reformular. Están ahí también considerados el presupuesto para la actualización de la mensajería SAE, del nuevo SAE, está incluido en ese presupuesto. Hemos recibido un gran apoyo y ahí agradecer también la visibilidad que integrantes de esta comisión han dado a la importancia de fortalecer presupuestariamente al servicio. Solo recordar, presidente, por su intermedio, que Senapred como Senapred es un servicio relativamente nuevo, si bien es el continuador de la Oficina Nacional de Emergencia, en su estructura, sus facultades, sus funciones es relativamente nuevo, el alcance que tiene también es nuevo, por lo tanto hay un trabajo constante con la DIPRES para tener en régimen el servicio el 2026, y eso implica en términos presupuestarios, aumentos de dotaciones que le hemos venido recibiendo año a año en la formulación, y con un fuerte aumento de presupuesto para el próximo año, que esperamos que este Congreso lo apruebe así como lo hemos planteado. Por lo tanto, reitero, hemos tenido un gran apoyo desde el Ministerio para llegar a eso. En relación a lo que preguntaba el diputado Cifuentes, presidente, de una estadística de cuántos días en promedio nos demoramos en la gestión de pago, desde que se presta el servicio hasta que logramos finalmente pagarlo, tenemos un promedio de 90 días. Al año 2023 el promedio era 180 días. Entonces, hemos hecho un trabajo importante de poder disminuir esto, aun cuando las situaciones de emergencia no han disminuido, porque hemos tenido situaciones de emergencia bastante impactantes en términos de la cantidad de gestión de recursos. Solo, quiero insistir, este año hemos comprometido a esta fecha 86.000 millones de pesos en respuesta. Entonces, tenemos un promedio de 90 días y por supuesto que sabemos que tenemos que trabajar para seguir disminuyendo ese tiempo, pero estamos avanzando en ir disminuyendo la demora que tenemos. En relación a la pregunta del diputado Oyarza, en relación a si hay que reformular Senapred, presidente, por su intermedio, responderle al diputado, Senapred tiene corta vida desde que se creó. Insisto, si bien es el continuador, yo creo que los esfuerzos tienen que ir por fortalecer el servicio que tenemos en términos presupuestarios, quizás en términos de facultades. Es corto el tiempo para hacer una evaluación, dice Senapred, así como fue formulado, si bien tiene razón el diputado Venegas cuando dice que el proyecto de ley que creó el Senapred y que creó el sistema tomó un largo periodo de tramitación. En ese periodo de tramitación también se fueron haciendo importantes avances en el funcionamiento del antiguo NEMI, pero en mi opinión, más que reformular Senapred, creo que lo importante es hacer los esfuerzos en fortalecerlo para que logre estar en régimen de acuerdo a lo que la ley ha establecido, poder hacer esfuerzos para que en conjunto, también con el apoyo de ustedes, podamos explicar qué es el Senapred, cuál es, hasta dónde llega Senapred, qué no hace Senapred, porque hay altas expectativas en las cosas que el servicio debería hacer, pero hay facultades que no tiene el servicio para poder hacer. Y yo creo que el esfuerzo tiene que estar ahí, presidente, para responderle al diputado. En relación a las medidas que hemos tomado, ya las mencioné en términos de procurar disminuir los días, quitarle etapas a este proceso de gestión de recursos y tratar de buscar alguna alternativa en términos de glosa presupuestaria o de programa presupuestario que nos permita dar alguna autonomía. Estamos también revisando una figura en caso de que
no fuera posible la incorporación de esta glosa o la creación de este programa, dado lo avanzado que está ya el ejercicio de formulación presupuestaria para el próximo año, de buscar la figura del adelantamiento de recursos, que ya se había explorado en periodos anteriores. Estoy hablando del 2014 al 2018, se hacía esta figura de ocurrida la situación de emergencia, una situación de emergencia de gran magnitud, por supuesto, que implica zonas de catástrofe, etcétera, poder hacer un adelantamiento de recursos al servicio, de manera que después con la figura de la rendición se pudieran justificar esos recursos, y eso nos permitiría entonces acortar los tiempos de respuesta a los proveedores. Esa es una figura que también es posible de implementar y la estamos explorando, complementaria a estas que también estamos trabajando. En relación a si es necesario ampliar el presupuesto, bueno, para el próximo año tenemos un incremento de presupuesto para el funcionamiento del servicio, ¿no? Si hay que ampliar el presupuesto, el presupuesto es ampliable siempre porque es una glosa excedible, la de fondos de emergencia. Por lo tanto, en la medida que ocurra en emergencia, se requiera poder atender el gasto que se genera, esa glosa está abierta para ello. Y en relación a lo que preguntaba el diputado Bobadilla, presidente, por su intermedio, que a la estadística de quiebres de empresa no la tengo en este minuto, diputado, la solicité, no sé si la vamos a tener antes que termine la sesión, si no me puedo comprometer a informarla si es que llegamos a tener esa información. Yo no tengo conocimiento de esa situación. La verdad es que la figura de más que del factoring, del confirming, ha sido una buena ayuda para los proveedores, aún sabiendo que y nos ha permitido tener una holgura también a nosotros como servicio para poder seguir atendiendo la necesidad de los proveedores de recibir sus pagos a tiempo. Y respecto a las dos empresas que preguntó la diputada Riquelme, diputada, también pedí la información porque no la tengo en este minuto. Sí le puedo confirmar que de los pagos que estamos realizando con este incremento de presupuesto que tuvimos el día de ayer, hay pagos destinados a horas vuelo, pero no sé si de esas dos empresas, pero lo voy a consultar, y si no, le respondo con posterioridad a la comisión. El gasto en incendio forestal sin duda ha sido el más alto del total del gasto de este año, y las horas vuelos también es un monto importante que se comprometió. Y solo aclarar que lo que yo explicaba hace unos minutos, que también al financiamiento de fondos de emergencia concurren las delegaciones presidenciales, son por dos caminos distintos. Nosotros no le revisamos, salvo acreditar la emergencia, el compromiso de gasto que incurren las delegaciones, y las delegaciones no nos revisan a nosotros. Como aclarar eso, que no hay una doble revisión o más días producto de eso, ¿no? Las delegaciones solicitan los recursos directamente, el mismo procedimiento hacemos nosotros. Lo único que en algunas ocasiones hemos sido la contraparte técnica de la prestación de un servicio, y ahí sí, obviamente, nosotros damos cuenta de ello, pero no hay una doble revisión técnica. Nosotros tenemos autonomía en eso de poder justificar el gasto, y solo recordar que el gasto que realiza Senapred tiene un origen siempre, y en la mayoría de esos orígenes tiene que ver con solicitudes que hacen los distintos municipios para atender una situación de emergencia. Las horas vuelo es una cosa distinta, porque eso es un apoyo que le hace a la Corporación Nacional Forestal cuando ellos lo requieren. Nosotros levantamos ese servicio con los proveedores. Espero haber respondido todo, presidente. Muchas gracias, directora. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. No, queremos dar las gracias por la completa información que nos ha proporcionado. Quedaron unos oficios pendientes respecto al tema. Para la próxima semana, el tema de la citación. Y ahí estaríamos. Diputado, ¿algo más? Nada. Diputado Lago Marcino, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que una de las cosas que sería útil, no solamente para esta comisión, sino para el conocimiento más público del trabajo que hace Senapred, es poder conocer mejor la implementación de la red de telecomunicaciones P25 en manos de Senapred después del tsunami del 27F. Senapred, cuando era ONEMI, se conectó a la red
de telecomunicaciones P25 que tiene Carabineros, con un convenio que fue firmado por aquel entonces, que se ha ido extendiendo. Muchas de estas radios, porque cada una de estas se acopla a Senapred y se entregan radios que tienen estándar P25, que son tienen mayor redundancia, mayor infalibilidad que las radios tradicionales, y que estas radios están en manos de, obviamente, los funcionarios de Senapred, pero también de jefes de gestión y desastre de municipios costeros principalmente, al menos en esta región de Valparaíso, a la vez de los seremis del comité de emergencias de cada una de las regiones. El presidente regional de bomberos generalmente tiene una, según sabía, el gobernador regional, la delegada o delegado presidencial. Entonces, sería bueno saber cuántas de estas, cuál es la ejecución de este convenio por parte de Senapred, cuántas radios se disponen por cada región, quiénes la tienen, pero también algo que es más relevante y que descubrimos, presidente, en la comisión investigadora del medio incendio, que es el grado de respuesta de los organismos de emergencia a estas radios, porque cada cierto tiempo Senapred hace pruebas de comunicaciones, porque a diferencia de los teléfonos celulares, que uno llama al teléfono y la persona le suena el teléfono al otro lado, las radios P25 y las radios tradicionales, la persona que tiene que recibir la comunicación tiene que tener prendida la radio y tiene que haber alguien escuchando esa radio. Y lo que descubrimos en la comisión es que había muchas radios que estaban guardadas en cajones, sin batería, y que finalmente cuando se dieron alertas de evacuación, obviamente no solamente la SAE, sino que también se activó el sistema y se le comunicó al sistema, nadie estaba escuchando esa radio. Entonces yo creo que aquí uno de los elementos que eventualmente, y se lo propongo, presidente, si usted lo estima bien, es estudiar cómo está funcionando el convenio del sistema telecomunicaciones P25, que es el acoplamiento de Senapred a la red de telecomunicaciones de Carabineros, las radios que se disponen, quiénes las tienen, y sobre todo, si es que las tasas de respuesta a las pruebas de comunicaciones, porque al menos los meses previos al mega incendio descubrimos que estaban bien malitas las tasas de respuesta, incluso algunos de los que tenían que estar respondiendo con tasas de respuesta menores al 30%, algunos municipios con tasas del 10% de respuesta en las pruebas diarias de telecomunicaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Bueno, dar cuenta a la comisión que el jueves pasado estuvimos en el CHOA viendo todo lo que era el sistema de alerta, y se hizo un ejercicio con ello y un contacto con Senapred respecto a las comunicaciones. Yo quería marcar un punto, directora, para que lo tenga bien como sugerencia, y es el tema de las coordinaciones que se hacen en estos grupos de trabajo preventivo para lo que vienen los incendios forestales, atendiendo al aprendizaje de cada tragedia, como pasó con la muerte del piloto español en el aeródromo Panguilemo en la región del Maule, en la ciudad de Talca, donde en ese aeródromo no se consideró y es paradójico, pero no es un aeródromo que no tenía cortafuegos, no tenía equipo de emergencia, no tenía equipo de bomberos, no tenía extintores. O sea, todo lo que pasó podría haberse evitado con un mínimo de reacción. Yo creo que más allá de la tragedia, creo que hay que hacer la corrección. Así que eso. ¿Algo más? Diputada Riquelme. Una última cosa, presidente. Nosotros pedimos por medio de esta comisión que se nos invitase, ¿verdad?, a los COGRID. Y me ha pasado que en mi región se invita a los COGRID técnicos. Entonces no la invitamos porque este COGRID, no lo dice el director de Senapred, lo dice el delegado. Dice, no, es que este COGRID es técnico. Entonces sí, a uno no le llega invitación. O sea, COGRID es COGRID, sin apellido. Entonces recalcar esa necesidad de que seamos invitados a participar, no obligatoriamente no estamos por ley ni nada de eso, pero nosotros considerábamos que era prudente y en su momento lo hicimos ver que pudiésemos participar en los COGRID. Entonces, recalcar eso, que no tiene apellido el COGRID. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Sería directora. Muchas gracias, presidente. No, yo, en relación a lo que planteaba el diputado Lagomarsino por su intermedio, si efectivamente nosotros vía convenio tenemos con Carabineros, tenemos que
quiero decir, así como dependemos de la estructura de Carabineros para el tema del P25 y nosotros nos hacemos cargo de los terminales. Tenemos 520 terminales que consideran la base fija, móvil y las portátiles, que están distribuidas en los distintos integrantes del sistema. En el aumento presupuestario para el año 2025 viene considerado también algún incremento para el P25. Tenemos la región de Ñuble, que es por su creación posterior tiene menos cantidad de radio y terminal y vienen considerados poder completar la distribución de terminales, y efectivamente se hacen pruebas semanales con los distintos integrantes del sistema para probar no solo el aparato, digamos, sino que probar que efectivamente la comunicación esté permanente, y tenemos estadísticas de eso y lo hacemos constantemente. Yo quisiera, presidente, por su intermedio, me parece importante, así como fueron a visitar el CHOA, insistir en una invitación que se les hizo vía oficio a la comisión de poder sesionar o visitar las dependencias de Senapred. Nos parece importante que puedan conocer cómo funciona, verlo por dentro, cambia un poco la perspectiva de cómo es el Senapred, de poder ver cuáles son los sistemas de telecomunicaciones que manejamos. Por lo tanto, quiero insistir en esa invitación, presidente, Perfecto. Por su intermedio, para cuando usted lo disponga. Y en relación a lo del aeródromo, no en ese en particular, pero sí a todo el resto de aeródromos y puestos de posada que existen en los distintos territorios, tenemos un trabajo bien mancomunado con la Dirección de Aeropuertos del MOP. De hecho, hemos hecho gestiones para que la evaluación de esos aeródromos y de los puestos de posada no sea evaluada con los mismos criterios que se evalúa un aeropuerto común y corriente. Se aplicaban los mismos criterios a un aeródromo que al aeropuerto internacional. Entonces, por supuesto que los requerimientos en términos de infraestructura eran completamente inabordables. Logramos hacer esa distinción y tenemos un programa de inversiones comprometido con la Dirección de Aeropuertos para poder mejorar estas pistas de posada y los aeródromos, que ya lo hicimos el año anterior. Hay trabajo también de generación de cortafuegos en esas distintas pistas, por lo tanto es algo que está considerado. Voy a preguntar en particular por este aeródromo porque no tengo la información en este minuto. Y solo lo último en relación a lo que comenta la diputada Riquelme. Efectivamente, en la ley se estableció cuál es la estructura de los comités, y los comités funcionan en dos fases. Funcionan en la fase de respuesta, que es la más conocida, digamos, pero también funcionan en una fase de preparación, y que son todos estos COGRIP preventivos que hemos estado haciendo en las distintas regiones para la preparación de incendios forestales. En la estructura no está considerado la incorporación ni solo de ciertos ministerios, en las regiones de ciertas seremías, y yo en lo personal, con todo el respeto que me merece la función parlamentaria, el Parlamento fiscaliza las acciones del Ejecutivo. Por lo tanto, yo creo que es buena la separación y no estar siendo como juez y parte. Lo que no significa que nosotros no los podamos hacer parte de las resoluciones, de la información que se genera en esos comités. Pero nosotros necesitamos también de la función del Parlamento en términos de fiscalizar la acción del Ejecutivo, y tenerlos ahí los hace parte de la decisión que después tienen que fiscalizar. Es mi opinión personal, digamos, creo que, lo que no significa que no podamos compartir la información y las decisiones que se toman. Sí. Lo que pasa, directora, yo entiendo la posición de usted, pero a mí la experiencia me ha mostrado lamentablemente en estos técnicos que desafortunadamente los representantes de los servicios no cuentan con las capacidades técnicas, y aquí estamos hablando de vida humana. Entonces no puede ser que un director del Cernagiomín no tenga un estudio de cuenca, por ejemplo, o cuando le hable a la directora de la EGA le pide la ubicación de metros cúbicos de agua en una cuenca por cantidad de nieve y no sepa. Entonces ahí, claro, nosotros somos los parlamentarios, pero más allá tenemos profesiones detrás. Entonces, a mí me preocupa que en ese COGRIT haya gente, por decirlo no tan decoroso, poco capacitada respecto a temáticas que, vuelvo a insistir, donde están en juego la vida de las personas. Diputado Lara Comercino. Muchas gracias, presidente. Yo estaría 100% de acuerdo con la directora de Senapred si es que los COGRIT estuvieran grabados,
porque en mi experiencia, al menos en el mega incendio, la comisión investigadora que me tocó presidir, nosotros pedimos las actas y las grabaciones de los COGRIT regionales y nacionales, y nos respondieron que ningún COGRIT regional ni nacional había sido grabado, y y nos enviaron las actas. Yo leí todas las actas, y en verdad eran bastante escuetas, entonces yo estaría plenamente de acuerdo con la directora nacional de Senapred si es que las COGRIT fueran grabados y de esa forma nosotros a posterioridad pudiéramos desarrollar adecuadamente nuestra labor fiscalizadora, pero por lo menos con las actas que yo como presidente de la comisión investigadora del mega incendio recibí sobre los COGRIT, en verdad poco se podía fiscalizar y me hubiera gustado haber estado ahí para saber en verdad qué se discutió y se decidió. Muchas gracias, presidente. Diputada Riquelme, luego el diputado. Muy breve. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es importante que seamos invitados por 3 razones. Primero, porque esta comisión así ya lo solicitó y así fue dispuesto y así se ofició a todas las delegaciones presidenciales de nuestro país. Primera cosa. Segundo, me parece porque en los COGRI están las autoridades, pero no están los ciudadanos. Y nosotros somos los representantes de los ciudadanos. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay lugares apartados donde las autoridades no llegan y nosotros sí llegamos, o las juntas de vecinos, o la comunicación que tenemos directamente con los vecinos en algunas situaciones de emergencia y que nos enteramos a través de ellos. Y por eso es tan importante, porque la ciudadanía tiene que estar presente. Y nosotros somos eso, somos la voz de la ciudadanía, somos representantes populares, para eso estamos. Y tercera razón, porque es importante que estemos, porque fiscalizamos. Y podemos fiscalizar en el COGRID, antes del COGRID, después del COGRID, durante el COGRID. Podemos fiscalizar siempre, por lo tanto lo que pedimos no es un favor que nos inviten. Lo que pedimos con todo respeto, directores, que nos avisen cuando hay COGRID, para saber, para tener esa información, saber cuándo hay COGRID. Pero nosotros tenemos derecho a fiscalizar y hay muchas autoridades que puede que no estén presentes en los COGRID o que no alcen la voz, como muy bien dice el diputado Lago Marcino, ¿verdad? Y no quede constancia de aquello. Y para nosotros es muy importante porque, por ejemplo, en la última emergencia, la CGE, que es una empresa privada, ¿verdad?, de electricidad y que estuvo presente, luego alega, ¿verdad?, caso fortuito, fuerza mayor. Pero yo estuve presente en ese COGRID preventivo donde se le pidieron que se adoptaran las medidas. Por lo tanto, sí es muy importante en ese momento nuestra presencia para también fiscalizar y ser una voz de respaldo y, como le digo, ser la voz de la ciudadanía en esas instancias. Muchas veces no tenemos los conocimientos técnicos para aportar en el COGRID, pero el hecho de estar presente ya nos levanta una alerta que podemos transmitir a la comunidad. No queremos ser un estorbo, queremos ser una ayuda y por eso usted verá que en nuestras regiones se invita o se nos avisa a muchos. Vea usted cuántos van, pero a los que nos interesa el tema, sí es importante para nosotros estar presentes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Cifuentes. Sí, yo aquí tengo una diferencia con mis colegas, claramente, digamos. Comparto plenamente la aprehensión, sí, y la preocupación me parece súper razonable. Lo que tenemos que hacer, sí, es asumir los desafíos que nos plantea nuestro colega Lago Marcino, en el sentido de mejorar los instrumentos y cómo funciona el COGRID para poder fiscalizar bien. Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos que hacer una modificación en la ley. Por ejemplo, obligar a que los COGRID sean todos grabados. Eso lo podemos hacer nosotros como una modificación legal. Sí. Y eso nos va a permitir tener los antecedentes necesarios para hacer la fiscalización. Pero juntarnos implica para nosotros asumir responsabilidades. Y responsabilidades que además no tenemos como función. Entonces, solo el hecho de estar presente, actuar por acción o por omisión, tiene responsabilidades y creo yo que nuestra labor tiene que ser un poquito más objetiva desde el punto de vista de tomar la distancia necesaria para que después tengamos con la información bien recolectada y en eso sí ser bien exigente, poder hacer la fiscalización que corresponda, digamos. Entonces, creo que ha surgido una buena idea aquí de poder hacer una revisión y a lo mejor podríamos avanzar en revisar la legislación y perfeccionar todo lo que tiene que ver con información, de tal manera que las decisiones que se tomen ahí puedan ser efectivamente fiscalizadas. Solamente decir que eso está en las recomendaciones del informe de la comisión investigadora, que los COGRID sean grabados.
Muchas gracias, diputado. Directora, ¿sí? ¿Quiere tomar la palabra? No, muchas gracias. Bien, para ir cerrando ya esta comisión, la cual ha estado bien nutrida de bastante información, dentro del tema preventivo, directora, yo quiero hacer otro encargo. Todos los años vemos las campañas del agua de bomberos. Y creo que no es muy difícil tomar un ingeniero para que establezca dentro de las comunas, los sectores, cuántas compañías de bomberos hay, cuántos bomberos hay, cuántos días de incendio tuvimos los 3 últimos años, cuánta es la cantidad de agua que se requiere para de manera preventiva tener la dotación de agua y que no estemos agarreándole agua a los bomberos o habilitándole sectores para darle un elemento vital. Siempre están las campañas, oiga, llega, es como la Navidad, termina la Navidad y empiezan las campañas de las barras cereales y el agua para bomberos. Entonces, ¿no hay presupuesto para eso? ¿Iba a decir algo, diputada Raquel? ¿No? Ya. Ese es mi último encargo. Ese es un punto súper relevante. Sí. Podríamos Bueno. tener un estudio con una propuesta, digamos, de Exacto. dónde está la disponibilidad, dónde hay que tenerla, en fin. El micrófono. Sí, directora. Para aclarar la pregunta, te dice las campañas de agua y barritas de cereales, ¿es para el agua para los bomberos o el agua para apagar el incendio? No, el agua, eso es para los bomberos, para los funcionarios. Para consumo de los bomberos. Claro. Ok, Si usted va... No. Sí. Claro, no. Si usted va, directora, a regiones, o sea, sale de Santiago, usted ve distintas compañías de bomberos en los carteles, campaña del agua. Acérquese a la unidad, a la compañía respectiva con barras de cereales, hidratantes, Gatorade. Entonces, me imagino que por lo menos podríamos calcular en los últimos años dos barritas, eso, como lo dijo el diputado. Así que, bueno, directora. Presidente, mire, le respondo con todo el conocimiento de la situación porque fui durante 4 años coordinadora nacional de bomberos. Entonces sé perfectamente cómo funciona el tema de los bomberos. Nosotros tenemos un protocolo con bomberos donde todo lo que los bomberos, las distintas compañías gastan para atender incendios forestales se reembolsa vía fondos de emergencia. Todo el gasto, incluida la alimentación. Y está definido un monto, la reposición de manguera, los neumáticos que se queman, los trajes que se afectan, todo el gasto el combustible, todo el gasto que bomberos asume para responder a un incendio forestal, que es activado a través de Senapred, con el Sistema Nacional de Operaciones que se coordina, todo ese gasto se reembolsa a los bomberos. El tema que hay que abordar es que como los incendios coinciden con el inicio del año presupuestario nuestro, la transferencia que se le hace desde la Junta Nacional a los cuerpos de bomberos o desde el presupuesto de la ley de presupuesto a bomberos, no necesariamente está completamente disponible al inicio, que es cuando requieren hacer el gasto. Pero todo eso se reembolsa y se reembolsa más que agua y barritas. Nosotros no podemos impedir que cada compañía haga sus campañas para recolectar lo que estimen que se requiere. Nosotros quisiéramos no ver a bomberos tarreando en las bombas de benzina porque hay un presupuesto lo suficientemente robusto para cubrir la mayoría de sus gastos. Y el presupuesto de bomberos, gracias además a la gestión de esta comisión, se ha ido incrementando de manera importante. Solo con las acreencias tienen más presupuesto que el que tiene el servicio completo para funcionar en un año. Claro. Entonces, todo se reembolsa. Ellos no gastan, no incurren en gasto producto de la atención de incendios forestales, incluida la alimentación. Bueno, yo le voy a hacer la invitación, directora, que vaya a mi región, porque parece que somos una isla. ¿En qué sentido? En la región del Maule tenemos las campañas del agua habituales en muchas compañías de bomberos, tanto en la precordillera como en el secano costero. Tenemos colegios que son habilitados para, digamos, aparte para que duerman los funcionarios bomberos, cocinería de la misma gente del sector, porque los bomberos no tienen comida. Y de hecho van carros con completo para donar alimentación a bomberos. Entonces es preocupante para uno ver lo precario que hay, pero usted me dice que hay un presupuesto. Entonces yo creo que vamos a tener que ver la forma de que existan los recursos para que, digamos, lleguen en tiempo y cantidad y así evitar estas situaciones que muchas veces, vuelvo a insistir, es un tanto vergonzoso que nuestros bomberos y bomberas que están en la primera línea tengan que estar prácticamente a despensas
de la buena voluntad de la gente de la precordillera o del secano costero. Para las compañías, siempre he dicho, yo voy a pelear por el tema de las compañías, buscando la descentralización, porque en la zona urbana llega muchos recursos, pero en las periféricas es donde no está llegando. Eso. Bien. Queremos dar las gracias a la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención de Respuesta a Desastres Senapred, señora Alicia Cebrián López, y también a don Alfredo Lagos Maluenda, el encargado de comunicaciones, que han estado acá. Así que agradecido por haber venido, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.